Banorte desde Qatar. El partido de última hora nos trajo el más esperado choque de trenes de la primera ronda, España contra Alemania. Los goles llegaron con hombres de relevo. Álvaro Morata, el único centro delantero fijo que trajo España, volvió a salir de la banca y volvió a hacer el gol. Manda mensajes. Los alemanes respondieron con Füllkrug, que a 8 minutos del final consiguió el empate tras una jugada magistral. A Costa Rica tenemos que agradecerle los futboleros que le haya ganado a Japón, porque esto mantiene con vida casi sana a Alemania al depender de sí misma. Si vence a Costa Rica y España hace lo propio contra Japón, el universo se puede volver normal de nuevo, aunque sea por un rato. Los alemanes no pueden abandonar tan pronto el mundial, no nos pueden dejar solos, faltaba más. Otras historias. España-Alemania tiene una larga historia en común. Remontándonos a principios del siglo XX, durante los años de la Guerra Civil Española, ya con Hitler en el poder y Franco intentando llegar al poder, se da uno de los bombardeos más brutales de la historia, recogido por una famosísima pintura de Pablo Picasso, el Guernica, esta población española del País Vasco que fue brutalmente bombardeada, la población civil, en abril del 37. El gobierno alemán, es decir, el nazismo, respaldó a Franco durante la Guerra Civil y una vez que triunfó la Guerra Civil española, mantuvo un pacto donde España era aliado, no formal, no público, pero de facto aliado a la Alemania nazi. Recuerdo una anécdota que se habla acerca del Guernica de Picasso. Picasso, refugiado en Francia, después de la Guerra Civil Española, recibe la visita de un oficial nazi en Francia y el oficial ve una fotografía del Guernica pintado por Picasso y le pregunta si eso lo hizo él. A lo que Picasso respondió: no, eso lo hicieron ustedes. La brutalidad reflejada en la pintura de Picasso sigue hasta nuestros días impactando. Una pintura que Picasso pidió no fuera exhibida en España hasta que terminara el gobierno de Franco, tardaría décadas más. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo con una España aliada de facto a Alemania. Eso no obstó para que un español, un embajador de España en Hungría, Ángel Sanz Briz, ante el horror de la Alemania nazi, otorgara cerca de 5,000 pasaportes españoles en Hungría para permitir que miles de judíos pudieran escapar de Hungría con pasaporte español. Luces y sombras en esa relación España-Alemania. ¿Ya tienes en la mano tu tarjeta de crédito de Selección Nacional de Banorte? Te ofrece un montón de ventajas. Llévate, por ejemplo, la playera de la Selección Nacional utilizando tu tarjeta. Hay recompensas con artículos oficiales y experiencias inolvidables. 6 meses sin intereses en tus compras. Pídela ya, si es que no la tienes. Solicítala en tu sucursal, Banorte Móvil o banorte.com. Marruecos es un país de migrantes que dividen su sangre en varias partes del mundo. De la selección que está en el Mundial de Fútbol, por ejemplo, hay jugadores nacidos en diferentes lugares, algunos en Francia, otros en Países Bajos, en Bélgica, en Canadá, en España. Que eso suceda no tiene que ver solamente con su ubicación geográfica o con la anécdota. Entre los convocados hay quienes hablan árabe, otros entienden en francés y unos más en español. Y a veces entre ellos mismos no tienen un lenguaje común. Eso ha impedido muchas veces que Marruecos tenga cohesión emocional. Cada jugador vive, piensa y habla distinto. Pero Wally Regraoui, su entrenador, ha logrado unificarlos pese a que tomó el cargo hace unas cuantas semanas. ¿Cómo pasó esto? Ocurre que Vahid Halilhodžić, que calificó a los llamados Leones del Atlas a la Copa del Mundo, tuvo disputas con la federación y terminó saliendo a unas semanas del Mundial. Había separado por indisciplina a su gran figura, Hakim Ziyech, que ha perdido la titularidad también en el Chelsea.
ante su negativa para perdonarlo pese al clamor popular de los medios y de la afición de su país, resulta que pensaba inaceptable que hubiera fingido una lesión para no acudir a un llamado del seleccionador para un amistoso. Por eso lo separó del seleccionado. Regragui, nacido en París, a donde sus padres se habían mudado, es el primer entrenador marroquí que toma el equipo desde Badou Essaky de 2014 a 2016. Badou Essaky fue el portero, por cierto, de Marruecos en el Mundial de México 1986, cuando el equipo africano llegó a la segunda ronda y estuvo a punto de eliminar a la selección de Alemania bajo un intenso calor que fue resuelto prácticamente al minuto 90 por un gol agónico de los teutones. Ese tanto fue de Lothar Matthäus y el partido se jugó en Monterrey. Pero bueno, Marruecos, el caso es que llegó al partido de ayer contra Bélgica con números pavorosos en Copas del Mundo. Imagínense, 17 partidos jugados en mundiales de fútbol con 3 victorias. 3 victorias de 17 partidos. Tenía 4 mundiales sin asistir a la fiesta y había empatado con Croacia 0-0 en la presentación. Pero el día marcado por el destino había llegado. Después de una primera parte muy dura, durísima, aburrida de hecho, marcó 2 goles impregnados de agresividad y de entusiasmo. El primero de Saiz, un central que es de lo más joven del equipo, a los 74 minutos, y el segundo de Abouklal, que entró de cambio a los 92, tras un enorme pase de Ziyech, la rebelde estrella que volvió así al equipo para comandarlo en el campo. La tribuna del Al Tumama, que es un estadio más pequeño que los enormes como el Lusail o como algunos otros, tiene un aforo de 40,000 espectadores. Bueno, parecía una fiesta de Rabat. Al silbatazo del mexicano César Arturo Ramos, que por cierto tuvo un impecable trabajo, los jugadores se fundieron en abrazos envueltos en llanto ante una tribuna que tal vez, lo quiero pensar, jamás había gozado tanto. Se fundieron todos los idiomas y todos los orígenes marroquíes en un solo grito de victoria. El fútbol fue el gran punto de reunión de un país que vive en diáspora eterna. Costa Rica se levantó de la lona con los 7 moretones que le dejaron los españoles y derrotó 1-0 al mismo Japón que dio cuenta de Alemania. Esto, por supuesto, que hace más incomprensible el Mundial de Fútbol. Puede clasificar Costa Rica aún a la segunda fase pese al cruel castigo. Croacia, la experiencia con patas de futbolista, perdía con Canadá a los 2 minutos de haber arrancado el partido, pero decidió hacerle caso a su talento y oficio. Le quitó el balón al dinámico equipo canadiense y con eso lo secó. Terminó metiéndole 4 para ponerlo quieto y darle una lección. Correr es importante, pero el balón es el protagonista de la obra. La hoja de Maple deberá esperar a su Mundial de 2026 para trascender como pensaba hacerlo desde ahora. Canadá prácticamente está eliminado. Banorte desde Qatar.